Hola, soy el psicólogo Dérico Coronado y hoy vengo a hablarles acerca de la teoría del triángulo dramático. ¿Qué es la teoría del triángulo dramático? Es una teoría propuesta por el Dr. Cartman que habla acerca de cómo algunas personas ante ciertas problemáticas en nuestra vida asumimos algunos roles o algunas funciones. El triángulo tiene tres puntas que son básicamente, digamos, tres personajes: el personaje del salvador, el personaje de la víctima y el personaje del victimario. Y muchas veces cuando estamos hablando de un problema que estamos enfrentando, estamos asumiendo el rol de la víctima. Cuando asumimos el rol de la víctima es porque estamos colocando en el rol del victimario a alguna persona, ya sea, por ejemplo, una persona que nos abandonó, que no nos ayudó o que no nos entiende. Y también sucede que estamos buscando inconscientemente un personaje que haga la función de salvador. Solo que ese salvador tendría la función de resolver ese problema que nosotros no estamos logrando resolver. El rol del salvador en este triángulo es algo así como un ladrón de problemas. ¿Qué quiere decir un ladrón de problemas? Alguien que no te permite resolver tus problemas haciéndose los propios y en el proceso colocándose en una posición de superioridad y capacidad frente a una víctima que es incapaz de resolver. De cierta forma no le permite descifrar la forma de resolver sus problemas y madurar. Digamos que de cierta manera es una conducta infantil, en el sentido de que los niños, cuando no logran resolver algo, normalmente buscan que una figura paterna venga y les resuelva. Aquí entra el dicho que dice que no es lo mismo enseñar a pescar que pescar y dar el pescado en la boca, ¿sí? Entonces el triángulo del salvador, la víctima y el victimario, digamos que son roles o funciones que después se van a ir rotando. Es decir, si tú llegas a salvar a alguien que tiene un problema, después esa persona te va a responsabilizar a ti de las consecuencias de la solución, no reconociendo en sí mismo la responsabilidad y el papel que están ocupando en la creación del problema que están enfrentando, y por lo tanto no madurando y no logrando encontrar las claves para resolver su problema. Quien es salvador comúnmente va a ocupar el lugar de la víctima y la víctima va a ocupar el lugar del victimario. El problema del triángulo del salvador, la víctima y el victimario es que cuando tú entras en alguno de estos tres papeles, comúnmente terminas ocupando los otros dos roles. Entras como salvador, luego terminas como victimario y luego como víctima. ¿Víctima de quién? De quien tú quisiste salvar. El dicho popular, el acomedido queda mal, sería un ejemplo muy claro de aquel personaje que está haciendo la función de salvador, ¿sí? Y la víctima que victimiza al héroe que le ayudó es el ejemplo muy claro de cómo la víctima ante una situación después se convierte en el victimario de quien le ayudó, ¿sí? Entonces el triángulo del salvador, la víctima y el victimario, digamos que también puede responder a una pregunta que me hacían en esta semana, que era: ¿por qué los psicólogos no nos ayudan de a gratis? ¿Por qué no nos ayudan sin cobrar? Y es que el pago del paciente ya de entrada es un esfuerzo del mismo paciente por resolver su propio problema. Si nosotros de alguna manera aceptamos a un paciente que nos dice: es que yo no puedo producir soluciones, ni siquiera el pago, y nosotros nos amoldamos a eso, de alguna forma podríamos estar participando en el triángulo del salvador, colocando a nuestro paciente en una posición de vulnerabilidad y de incapacidad para poder hacerse cargo de sí mismo. Así que la función del terapeuta no es salvar a los pacientes, es enseñarlo a que por sus propios medios él pueda salir adelante. Un terapeuta no tiene que facilitar que el paciente no enfrente sus propias responsabilidades asumiéndolas él. Un terapeuta tiene que ir empujando a que su paciente por sí mismo logre las capacidades y las habilidades para enfrentar sus problemas. La madurez en el ser humano sería la capacidad de ser autónomo e independiente en la solución de todas las necesidades que pudiera tener. Así que el triángulo del salvador, la víctima y el victimario es una forma de poder plantear cómo estamos enfrentando nuestros problemas.
Si desde una postura infantil e inmadura de víctima, incapaz de resolver nuestros conflictos, buscando una figura paterna que nos haga la vida más fácil y que nos resuelva, o desde una postura madura en la cual el terapeuta solo va a venir a funcionar como una herramienta más para que nosotros mismos, en condición de paciente, podamos resolver nuestras propias conflictivas. Así que muchos terapeutas que conocen esta teoría entienden por qué la función del terapeuta es la de un analista que está intentando comprender en qué posición está el sufriente, el paciente, frente a sus problemas. Si como una víctima o como una persona madura que está buscando resolver por sí mismo de una forma autónoma e independiente. Bueno, de cierta forma esta es una explicación que nos sirve para explicar la pregunta de qué es el triángulo dramático y cómo es un círculo vicioso en el cual la persona se queda atorado en un estado de indefensión e incapacidad para resolver sus propios problemas, buscando un salvador o un héroe, ya que coloca a alguien o alguna situación en condición de perseguidor. Bueno, si tienes alguna duda sobre esta teoría, puedes escribirme y con gusto te responderé. Lindo día.